Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro del apartado referente a la vida consagrada y hoy en concreto vamos a comentar el punto 922 al 924, que tiene como título Las vírgenes consagradas. Bien, vamos a leer el primero de los puntos. Desde los tiempos apostólicos, vírgenes cristianas llamadas por el Señor para consagrarse a Él enteramente, con una libertad mayor de corazón, de cuerpo y de espíritu, han tomado la decisión, aprobada por la Iglesia, de vivir en estado de virginidad a causa del reino de los cielos. Aquí se hace referencia a dos textos, uno de los cuales ya hemos tenido ocasión de comentar, pero que, como es un texto central en este tema de la consagración, de la virginidad consagrada, volvemos a hacer referencia a él. Es el texto de 1 Corintios 7, versículo 34 al 36. Fijaros que este punto del catecismo ha dicho que ya desde los tiempos apostólicos hubo vírgenes cristianas llamadas por el Señor a consagrarse enteramente. Podría parecer una contradicción con alguna expresión que dice al principio, pues el apartado de la vida consagrada, en la que dice que en el comienzo que la vida consagrada, aunque no pertenece a la estructura de la Iglesia, es decir, aunque surgió un poco más tarde, aunque también comentamos que en el siglo III o IV más bien es cuando ya la Iglesia formalmente le da unos estatutos o un reconocimiento formal. Sí, pero fijaros que aquí habla de que ya en los tiempos apostólicos, vírgenes cristianas llamadas por el Señor. ¿Cómo se compaginan las dos cosas? Bueno, pues sencillamente yo creo que la forma de entender es que en la vida de la Iglesia, pues la vida va por delante de lo que luego se llama la formalidad. Primero es la vida y luego la Iglesia le da un reconocimiento formal a esa vida que el Espíritu ha suscitado. Cosa que es hermosa, porque eso demuestra que es el Espíritu Santo el que alienta y da los carismas de la Iglesia. Los carismas y las formas de vida de la Iglesia pues no son fruto del derecho canónico. No, más bien el derecho canónico, las leyes de la Iglesia, lo que hacen es reconocer, tutelar, amparar eso que el Espíritu Santo ha suscitado. Por lo tanto, hay que decir, existió en los tiempos apostólicos pues una vida consagrada, tal y como hoy la conocemos, formalmente reconocida. Pues no, porque entonces no existía ese hacer un compromiso delante del obispo con unos votos formalmente hechos, pues no, eso no existía. Pero sin embargo, como dice este punto, ya desde los tiempos apostólicos, vírgenes cristianas llamadas por el Señor, pues vivieron totalmente consagradas a Él. Es decir, aunque todavía pues faltase por desarrollar una dimensión de consagración pública delante del obispo, profesando públicamente unos votos, etcétera, aunque faltase esa dimensión, ¿no?, que es importante también. Pero es hermoso decir que la vida, en la Iglesia, la inspiración del Espíritu Santo va por delante. Y la Iglesia va por detrás tutelando, pues reconociendo formalmente, protegiendo con una serie de fórmulas eso que el Espíritu Santo ha suscitado. Bien, pues decíamos que los dos textos claves, uno es 1 Corintios 7, donde habla de esa diferencia entre la vocación matrimonial y la vocación, dice aquí, del soltero. Estamos hablando de San Pablo y como todavía no estaba entonces desarrollado precisamente eso que hemos dicho de
de lo que hoy llamamos la virginidad consagrada, no estaba eso desarrollado. Él habla de la diferencia entre el casado y el soltero. Por lo tanto, él al soltero le describe sencillamente como el consagrado a Dios. Así, esa es la forma que tiene de describirlo. Fijaros, quiero que estéis libres de preocupaciones. Y mientras el soltero está en situación de preocuparse de las cosas del Señor y de cómo agradar a Dios, el casado ha de preocuparse de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Y por tanto está dividido. Igualmente la mujer no casada y la doncella estará en situación de preocuparse de las cosas del Señor, consagrarse a Él en cuerpo y alma. La que está casada, en cambio, se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Bueno, dice, por lo tanto, que hace una referencia entre tener el corazón dividido o no dividido. Vamos aunque hemos tenido ocasión de explicar esto, a darle una vuelta más, porque creo que es importante. ¿A qué se refiere esto? Pongo un ejemplo. Imaginaros que una chica le pregunta a un chico, a su novio, a un chico que quiere que sea su novio, le pregunta, ¿me quieres? Y está preguntando, cuando le pregunta, ¿me quieres? Y está esperando una respuesta, pues claro, ¿a qué se refiere esa pregunta? Y el chico le dice, hombre, es que también le quiero a mis padres. Hombre, bien, eso ya me lo imagino. Es que también le quiero a mis hermanos. Hombre, bien, eso ya me refiero. Pero yo me refiero que hay una parte del corazón que es indivisible y solo puede ser entregado a una. ¿Tú aquí me quieres a mí o a otra chica? Cuando una chica le pregunta a un chico si me quieres, por supuesto que ella da por sentado de que también quiere en otro sentido diferente a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, pero eso no es incompatible con quererle a ella con un corazón indiviso. Uno puede amar a muchas personas y en sentidos distintos sin que eso origine ningún conflicto. Pero es que hay una parte indivisible del corazón que solo puede ser entregado a una persona. Y si se le entrega a dos es un conflicto, porque entonces surgen unos celos indebidos, o porque es que es indivisible en ese sentido el corazón. Por lo tanto, cuando la chica le pregunta al chico, ¿me quieres?, se está refiriendo así, no a ese amor que tiene al padre o a los amigos, no, se está refiriendo a esa parte indivisible del corazón. ¿Esa parte indivisible del corazón es para mí o es para otra chica? Bien, eso es lo que configura nuestra vocación, porque en el caso sencillamente del matrimonio, esa parte indivisible del corazón se entrega al esposo y a la esposa, que son sacramento de Cristo, ciertamente, no olvidemos esto, que son sacramento de Cristo. Pero el corazón indivisible, ese me quieres, se le responde al novio, al que será el esposo, se le responde a la novia, a la que será la esposa, sí, te quiero a ti, y solo te quiero a ti, y no le quiero a otra. Y en la vida consagrada, esa parte indivisible del corazón se le entrega a Cristo. Se le entrega a Jesucristo. El mismo punto del Catecismo, el 922, recurre también a otro texto evangélico, al texto de Mateo 19:12. A la hora de hablar del estado de virginidad, ve también en este texto otro referente evangélico. Están hablando de cuando Jesús ha hablado en contra del divorcio, y él habla de una manera taxativa en contra del divorcio. A los discípulos les impresionó esa firmeza de Jesús contra el divorcio. Y dijeron, si tal es la situación del hombre con respecto a la mujer, no tiene cuenta casarse. Fijaros qué mentalidad tan divorcista, ¿no? O tan, digamos, o tan machista o tan rupturista existía en aquel tiempo, que por el hecho de que Jesús les habló
de la fidelidad y del matrimonio indivisible, se asustaron. Los apóstoles dijeron, bueno, pues sí, pues casi no tiene cuenta casarse, ¿no? O sea, con qué facilidad se romperían también entonces los vínculos, ¿no? Para que se asustasen al oír a Jesús hablar con firmeza de la indisolubilidad del matrimonio. Bien, pero lo que nos interesa. Él añadió, no todos pueden hacer esto, sino solo aquellos a quien Dios se lo concede. Se refiere a lo de no casarse, no tiene cuenta casarse. Él dice, un momento, lo de no casarse es un don de Dios. No todos pueden hacer esto, sino solo aquellos a quien Dios se lo concede. Algunos no se casan porque nacieron incapacitados para ello, otros porque los hombres los incapacitaron, y otros eligen no casarse por causa del reino de los cielos. Quien pueda poner esto en práctica, que lo haga. Pero ojo, fijaros que Jesús dice claramente que lo de no casarse, en el sentido de vivir consagrado para el Señor, es un don de Dios. No todos pueden hacer eso, sino aquellos a los que Dios se lo concede. Eso creo que es algo importantísimo, ¿no? A veces, pues con respecto al celibato, pues quien no entiende esto, que es un don de Dios, ¿no? Pues lo ve como, a veces los que hemos abrazado el celibato escuchamos cosas más o menos del tenor de lo siguiente, ¿no? Pues eso te tiene que costar mucho, y entonces uno dice, bueno, pero eso es un don de Dios, antes que una opción de tu voluntad, es un don de Dios. Es Cristo el que enamora, en concreto hoy estamos hablando de las vírgenes consagradas. Es Cristo el que la seduce, el que seduce su corazón, el que orienta su afectividad para que lo indivisible del corazón sea solo de Cristo. Este es un texto el de Mateo que estoy diciendo, un texto muy claro. Dice, bien, algunos no se casan porque nacieron incapacitados para ello o porque la vida... Bien, puede ocurrir que haya unas solterías, un tipo de soltería que tenga motivos coyunturales, ¿no? Motivos coyunturales. Pero, sin embargo, otros eligen no casarse por causa del reino de los cielos. A esto es a lo que este punto del catecismo ve, pues como, podríamos decir, el fundamento evangélico de la vida consagrada. El fundamento evangélico donde, en las palabras de Jesús, la Iglesia encuentra el fundamento de la vida consagrada que está expresando. Ahora, eligen no casarse por el reino de los cielos, ojo, no es una opción de iniciativa propia, sino que la iniciativa está en Jesucristo. Uno no elige eso sino porque el Señor ha puesto en él sus ojos y ha querido tener un desposorio con él, pues en intimidad. Bien, dicho esto, nos damos cuenta de que un gran don de esta vocación de las vírgenes consagradas para toda la Iglesia es que ellas están reflejando sencillamente lo que podríamos decir la vocación esponsal que tenemos todos. Hay una vocación de esponsalidad que todos, independientemente de la vocación en la que tengamos, todos estamos llamados, ¿no?, a vivir esa vocación de esponsalidad. Pero especialmente las vírgenes consagradas son las que la significan de una manera más fuerte, más clara. Ellas nos están recordando que Jesús ha querido sencillamente manifestarse a nosotros como el novio, como el esposo. Entre las muchas formas, ¿no?, en las que Jesús ha querido revelarse y manifestarse su amor. Amor de amistad. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Amor también de filiación, Dios es nuestro Padre. Pero hay una forma característica que es el amor de esponsalidad,
que es clave en el Evangelio. Clave. Pongo algunos textos concretos. En Marcos 9, versículo 14, se habla de Jesús el novio. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le dicen: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes cuando el novio está con ellos? Días vendrán en que les sea arrebatado el novio. Entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin tundir en un vestido viejo, porque lo añadido tira del vestido y se produce un desgarrón peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, pues así revientan los odres viejos, el vino se derrama. A vino nuevo, odres nuevos. Vamos a ver, aquí una cosa hermosísima es que a la hora de explicar Jesús el sentido del ayuno, explica el sentido del ayuno como que cuando el novio nos ha sido arrebatado, y se refiere a la muerte, ¿no? A la muerte, resurrección y ascensión de Jesús al cielo, cuando Jesús le tenemos ausente, ¿no? Ausente hasta que el día que nos encontremos plenamente con Él, ¿no? En el cielo. Cuando el novio nos es arrebatado y vivimos, sí, Jesús está con nosotros, pero por otra parte no le percibimos con nuestros sentidos, con lo cual también sufrimos por su ausencia, ¿no? Un poco al estilo de María Magdalena, que lloraba porque no encontraba el cuerpo de Jesús. Bueno, pues también nosotros sufrimos su ausencia, ¿no? Añoramos su plena presencia, verle cara a cara. Bien, bueno, pues entonces dice: días vendrán en que cuando les arrebaten al novio, entonces ayunarán. Es decir, el sentido del ayuno en esta vida, el sentido del ayuno, el sentido del sacrificio, el sentido de la mortificación, es recordarnos a nosotros mismos que nos falta algo. Nos falta la plena presencia del esposo. Es conveniente ayunar, es conveniente mortificarnos para no hacer, para no apoltronarnos en esta vida, ¿no? Para no acomodarnos en ella, para no buscar en ella nuestro pleno gozo y satisfacción, que nos falta casarnos, nos falta todavía el desposorio pleno con Jesucristo. Y entonces el ayuno, el sentido que tiene es recordarnos que nos falta algo, que no podemos buscar la plena satisfacción en este mundo. Que el gozo pleno del corazón lo va a dar las bodas con Jesucristo. Y esta vida es un noviazgo, es el novio, como dice, Jesús es el novio, y la muerte se presentará como el desposorio con Jesucristo, como las bodas plenas. Es hermoso, ¿no?, que Jesús se presente bajo esa imagen del novio. El novio que será arrebatado, pero que finalmente nos será plenamente presentado para un desposorio pleno en el cielo, en la Jerusalén celestial. Y entonces en Apocalipsis 21, desde el primer versículo, se presenta una imagen del cielo diciendo: luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia. Esa Jerusalén somos cada uno de nosotros, es la Iglesia, engalanada como una novia, ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres, pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo y Él es su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que está sentado en el trono: mira que hago un mundo nuevo. El mundo viejo ha pasado. Mira que hago un mundo nuevo. A vino nuevo, odres nuevos, decía antes el Evangelio de San Marcos. Es decir,
esta vida consiste en irnos convirtiendo, irnos transformando, para que Jesús tenga una esposa digna con la que desposarse. Jesús, que es el esposo, el hombre perfecto, y el Dios hombre, el hombre Dios, él tiene derecho a desposarse con una esposa santa, y él la purifica durante esta vida, la purifica, él la seduce, la enamora, la transforma, la convierte, y esa purificación, que a veces también se consuma en el cielo, en el estado del purgatorio, es la preparación de las bodas. Como novia engalanada, hay que engalanarse para casarse con Jesucristo, engalanarse de santidad, engalanarse de belleza. Es que tenemos que entender, las vírgenes consagradas, lo que nos están recordando es esto en concreto a todos nosotros. Nos están recordando que esta vida es un hermosearse, santificarse, prepararse, adornarse para el encuentro con el esposo. El mundo viejo ha pasado, mira que lo hago todo nuevo. A vino nuevo, odres nuevos. Y debemos de entender esta expresión pues como una invitación a la conversión, para que estemos plenamente preparados para ese desposorio con Jesucristo. Por lo tanto, digamos que las vírgenes consagradas son un signo de Dios ante el mundo, un signo de la esponsalidad, a la que todos estamos llamados, pero que ellas, de una forma plena, adelantan, ¿no?, escatológicamente ya a esta vida, pues lo que es nuestra plena vocación esponsal. Bien, vamos a meditar esto brevemente y continuamos enseguida. La exhortación apostólica Vita Consecrata de Juan Pablo II, en la que el catecismo hace continuas citas de ella, ¿no? En el punto 5, Juan Pablo II da gracias a Dios, glorifica a Dios, porque a lo largo de los siglos el Espíritu Santo ha enriquecido la Iglesia con múltiples carismas, ¿no?, a la hora de reflejar la práctica de los consejos evangélicos. Y la Iglesia se siente enriquecida por tanta variedad, ¿no?, de formas de reflejar esa riqueza de Dios. Cada uno de los carismas dentro de la Iglesia refleja un aspecto de la riqueza de Dios. Dios es tan inmenso, Dios es tan rico, es tan pleno, que ninguna vocación es capaz de agotar la infinitud de Dios. Ninguna vocación. Todas las vocaciones reflejan un aspecto concreto, ¿no?, de esa infinitud de Dios, de esa infinitud. Bien, y dentro de esa maravilla de carismas complementarios, lo que aquí tenemos que decir con respecto a las vírgenes consagradas, ahora hablaremos un poquito del aspecto canónico, de cómo formulan delante del obispo su consagración, etcétera, pero que
lo que reflejan especialmente es, como decíamos, es especialmente una dimensión esponsal. En el punto 34 de la Vita Consecrata dice Juan Pablo II que aunque esa dimensión esponsal, pues bueno, todos tenemos que participar de ella, es sobre todo la mujer la que se ve singularmente reflejada, como descubriendo la índole especial de su relación con el Señor. Es verdad que especialmente parece que la feminidad, el hecho de ser mujer, y también eso pues configura el carácter de una persona, le da como una especial sensibilidad para vivir esa esponsalidad. Porque, ojo, todos nos desposaremos con Jesucristo, el cielo, también los hombres. Bien, pero es verdad que el genio, el carácter femenino, bueno, pues le da una mayor capacitación a la mujer para vivir en intensidad esa dimensión. Dice Juan Pablo II, a este respecto es sugestiva la página del Nuevo Testamento que presenta a María con los apóstoles en el cenáculo, en espera orante del Espíritu Santo, que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 13-14. Y bueno, aquí lo que Juan Pablo II dice es, fijaros, que cuando llegó el Espíritu Santo a la Iglesia, estaban allí los apóstoles, pero en medio estaba María. Era el día en que se constituía la Iglesia, ¿no? Era el día en que la Iglesia pues tenía su impulso de nacimiento pleno y la expansión, el día de Pentecostés. Venía el Espíritu Santo, ¿no?, para darle pues la explosión a la Iglesia. Pero Juan Pablo II se fija en esta exhortación apostólica que estaba allí María presente. Y entonces él viene a decir que hay una complementariedad, porque en Pedro y en los demás apóstoles, dice Juan Pablo II, emerge pues una dimensión de la Iglesia concreta que es el ministerio eclesial. Los apóstoles se hacen instrumento del Espíritu para generar nuevos hijos mediante el anuncio de la palabra, la celebración de los sacramentos, la atención pastoral. Pero la presencia de María allí era muy importante. ¿Por qué? Dice el Papa. Pues porque la presencia de María allí, dice, de ese amor virginal de María procede una fecundidad particular que contribuye al nacimiento y crecimiento de la vida divina en los corazones. Por eso allí a María presente en el cenáculo la vemos como la imagen de la perfecta consagrada a Dios. Y las personas consagradas, siguiendo las huellas de María, manifiestan su fecundidad espiritual acogiendo la palabra para colaborar en la formación de la nueva humanidad con su dedicación incondicional y su testimonio. Así María manifiesta plenamente su maternidad tanto por la comunicación de la acción divina confiada a Pedro como por la acogida responsable del don divino. O sea que quiere decir que Juan Pablo II, que en esa escena de Pentecostés con María presente, María tenía una vocación muy importante, porque ella tenía la vocación de acoger el Espíritu Santo. Entendamos una cosa, también los apóstoles acogían el Espíritu Santo, por supuesto, pero también aquí está enfatizando Juan Pablo II, ¿no?, cuando pone este texto. Está enfatizándolo, es decir, es como si María hubiese sido una antena puesta en medio del cenáculo, una antena más perfectamente preparada para atraer el Espíritu Santo que los apóstoles. Tenía más capacidad de atraer el Espíritu Santo María que los apóstoles. Estaba con el corazón mejor dispuesto para acoger, porque era más esposa de Dios. Los apóstoles pues igual no tenían esa dimensión tan desarrollada. Entonces el Espíritu Santo viene al cenáculo en Pentecostés, sobre todo atraído por María, que es la que está perfectamente allí preparada para acoger el Espíritu Santo. María es como la antena que atrae el Espíritu Santo. Y los apóstoles reciben después la misión de difundir ese Espíritu Santo a través de los sacramentos. Forzando un poco la imagen, entendemos,
No, y repito que estamos enfatizando una imagen, que por supuesto también los apóstoles reciben el Espíritu Santo, por supuesto. Pero es hermosa esta imagen que pone Juan Pablo II. María es como una antena que atrae la fuerza del Espíritu, porque ella está perfectamente dispuesta a acogerle, cosa que los apóstoles no están tan perfectamente dispuestos a acoger al Espíritu Santo. Su corazón no es tan esponsal, no tiene una acogida de esposa perfecta. Y una vez que el Espíritu Santo ha venido al seno de María, los apóstoles tienen esa vocación de difundir el Espíritu Santo a través de la predicación y de los sacramentos. Pues bien, eso mismo también ha de ocurrir hoy en la historia, en la vida de la Iglesia. Las vírgenes consagradas, todos aquellos que tienen esa vocación, deben de tener esa perfecta disposición a acoger al Espíritu Santo. Tienen que hacer como de antena que está llamando al Espíritu, está manifestando que estamos sedientos del Espíritu para acogerle. Y luego la Iglesia Apostólica difunde ese Espíritu Santo. Es hermoso esto, es hermoso ver esta complementariedad de vocaciones, en la que tanto subraya el Papa Juan Pablo II. Dice que María, dice esto en el punto 28, ¿no?, desde Vita Consecrata, que María es ejemplo sublime de la perfecta consagración por su pertenencia plena y total a Dios. Elegida por el Señor, que quiso realizar en ella el misterio de la encarnación, recuerda a los consagrados. Fijaros, María recuerda a las vírgenes consagradas, a todos los consagrados, la primacía de la iniciativa divina. Eso que dice Jesús: no sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo el que os he elegido a vosotros. En la Virgen, una madre por título muy especial, en ella encontramos la nueva maternidad dada a María en el Calvario, como un don especial, un don para todas las vírgenes consagradas, que son capaces de conjugar tres vocaciones en una, y es hermosísimo. Son vírgenes, son esposas y son madres. Cuando en el monte Calvario Jesús dice a María: he ahí a tu hijo, y a partir de ahí le recibe como madre, pues digamos que de esa virginidad ha brotado una maternidad. Las vírgenes consagradas en la Iglesia no únicamente son vírgenes, son esposas de Cristo, y de él reciben una maternidad espiritual, a imagen de María al pie de Jesús, al pie de la cruz en el monte Calvario. Ellas reciben la vocación de ser vírgenes, de ser esposas, de ser madre, las tres cosas al mismo tiempo. Vamos a meditarlo y continuamos enseguida. Bien, y los siguientes puntos, el 923,
En concreto nos habla un poco de la forma en la que se produce esa consagración de las vírgenes consagradas. Formulando el propósito santo de seguir más de cerca a Cristo, las vírgenes son consagradas a Dios por el obispo diocesano. Según el rito litúrgico aprobado, celebran desposorios místicos con Jesucristo, Hijo de Dios, y se entregan al servicio de la Iglesia. Por medio de este rito solemne, llamado de la consagración de las vírgenes, la Virgen es constituida en persona consagrada, como signo trascendente del amor de la Iglesia hacia Cristo, imagen escatológica de esta esposa del cielo y la vida futura. Continúa el siguiente punto. Semejante a otras formas de vida consagrada, el orden de las vírgenes sitúa a la mujer que vive en el mundo, o a la monja, en el ejercicio de la oración, de la penitencia, del servicio a los hermanos y del trabajo apostólico, según el estado y los carismas respectivos ofrecidos a cada una. Las vírgenes consagradas pueden asociarse para guardar su propósito con mayor fidelidad. Por tanto, las vírgenes consagradas puede ser que se asocien entre ellas, pues también para ayudarse mutuamente, o puede ser, dice un puede, no hay una obligatoriedad, o sencillamente viven su consagración personalmente, pero habiéndola discernido y habiéndola efectuado públicamente ante el obispo. Hay vírgenes consagradas, pues que de diversas formas, ¿no? Pues que han, bien sea perteneciendo pues alguna forma de asociación entre ellas o bien sea individualmente, se han consagrado ante el obispo y pueden llevar pues un tipo de trabajo que la misma Iglesia les encomienda o no, o tienen un trabajo insertas en medio del mundo. Bien, esto es digamos en cuanto a la forma de ser esto realizado. Como veis, es una llamada, pues digamos más en la que la dimensión comunitaria que tiene la vida religiosa, etcétera, pues el aspecto de vida comunitaria no está tan desarrollado en las vírgenes consagradas. Sobre todo aquí lo que se remarca es esa responsabilidad directa con Jesucristo. Bueno, hay que decir en primer lugar que la existencia de estas vocaciones pues remarca la dignidad y el papel de la mujer en la vida de la Iglesia. Juan Pablo II dice en esa exhortación Vita Consecrata, que estamos continuamente haciendo referencia a ella, que la mujer consagrada, a partir de su experiencia de Iglesia y de mujer en la Iglesia, puede contribuir a eliminar ciertas visiones unilaterales que no se ajustan al pleno reconocimiento de su dignidad, de su aportación específica a la vida y a la acción pastoral y misionera de la Iglesia. Por ello es legítimo que la mujer consagrada aspire a ver reconocida más claramente su identidad, su capacidad, su misión y su responsabilidad, tanto en la conciencia eclesial como en la vida cotidiana. Bueno, pues es cierto, es decir, fijaos lo que dice Juan Pablo II, de que la existencia de estas vocaciones pues puede y debe, ¿no?, de subrayar el papel y el papel de la mujer en la vida de la Iglesia, desarrollándolo más y haciéndola más presente en la vida de la Iglesia. Creo que hay que decir esto sin miedo, porque a veces cuando se habla de estas cosas, pues se mezcla con algunas reivindicaciones absolutamente fuera de lugar, ¿no? Que si el sacerdocio de la mujer y bueno, cosas que están fuera de lugar porque sabemos que son contrarias a la misma tradición apostólica. Pero no se refiere a eso, Se refiere a que en el respeto de la tradición apostólica, ¿no?, y de la misma pues el carisma propio de cada uno, el hecho de que el Señor suscite, ¿no?, pues estas vírgenes consagradas, pues sin duda alguna también hace que el papel de la Iglesia por todos el tipo de ministerios que puedan recibir para ser ejercidos dentro de la Iglesia, etcétera, ¿no?, también haga que su papel y el papel de la mujer en la Iglesia y la dignidad de la mujer en la Iglesia sea más reconocida, ¿no? O sea, hacen un servicio también estas mujeres consagradas, estas vírgenes consagradas, a la propia mujer,
a la imagen de la mujer en la Iglesia. Le hacen un servicio importante, un servicio importante porque esa vocación específica que Dios les da hace también que la mujer esté más presente en la vida de la Iglesia. Bien, y hay que decir pues que esta consagración de las vírgenes, pues con esa fórmula pública que se hace delante del obispo, pues se lleva a cabo mediante unos sacramentales. Sabéis que la Iglesia siempre ha distinguido entre sacramentos y sacramentales. La Santa Madre Iglesia instituye los sacramentales, que son signos sagrados con los que, imitando de alguna forma los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por intercesión de la Iglesia. Entonces, digamos que ahí existe un formulario del orden de las vírgenes, un orden de consagración de las vírgenes, que es un sacramental publicado por la Iglesia, que consiste en significar, dice un poco hasta imitando los propios sacramentos, significa con una serie de signos que esa persona queda consagrada para ser esposa de Jesucristo. Los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal, porque todo bautizado es llamado a ser una bendición y a bendecir. Por eso digamos que se hace especialmente en ellos, se refieren. Es verdad que un sacramental puede celebrarlo también un laico, es decir, puede celebrarlo un laico que no hay que ser sacerdote para celebrar un sacramental. Pero es verdad también que en este caso se pide que ese sacramental de consagración lo presida el obispo. ¿Por qué tiene que presidirlo el obispo? Pues porque el obispo es la imagen de Cristo esposo con la que esa Virgen consagrada se va a desposar. El obispo está en ese caso representando a Cristo esposo de nuestra alma y en concreto de esa Virgen que se está consagrando. Entonces, aunque los sacramentales en sí mismos pues pueden ser celebrados y presididos por un laico, sin embargo en este caso ese sacramental especial, esa forma consacratoria de las vírgenes, es presidida por el obispo porque tiene pues esa dimensión especial, ¿no?, de estarnos desposando de estarse desposando con Jesucristo. Bien, dejamos aquí el comentario de este punto del catecismo. Dios mediante, a partir de mañana seguiremos con los puntos referentes a la vida religiosa. Podéis ahora llamar para formular vuestras preguntas, para hacer también vuestras aportaciones. Tenemos este rato ahora de compartir, después de haber hecho una explicación así más personal, pero ahora compartir también nuestras dudas y nuestras reflexiones llamando al teléfono 917 107 700, 917 107 700. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Carlos de Madrid. Buenos días, Carlos. Pues la pregunta, tengo dos preguntas. Una pregunta es del tema del purgatorio y no conozco mucho, pero me dijo un sacerdote que todos vamos a pasar por el purgatorio. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, pues yo sé que, y al otro día hice la pregunta del grado de la santidad, que no tiene que ver con el ministerio, o sea, con la vocación. Hay un grado de purgatorio, porque ya sabemos que según una persona que ha matado mucho o ha cometido muchos asesinatos, robos, lo que quieras, pues ahí no sé cómo será el grado de como lo digo yo, de purgatorio, en ese sentido, ¿no? Y si realmente esto, ¿qué significa eso? ¿Qué sufrimiento hay ahí para purificarse, no?
Y la segunda pregunta es que si después del primer juicio personal particular, pues se ve que hay otro juicio universal, porque luego ya se juntará el cuerpo con el alma. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo, al juntarse con el alma, no disfrutará como en esta vida de lo que está casado, disfruta de la sexualidad con su mujer, o sea, con su marido, su mujer, y comer o hacer necesidades después de comer, o en la otra vida eso ya no será, o sea, no es posible, ¿no? O sea, no se realizará eso. Nada más. Bueno, que sea brevemente todavía una respuesta al respecto. Bueno, primero, no todo el mundo necesitará, purificarse en el purgatorio para entrar en en el cielo, en la vida eterna, ¿no? Es decir, sabemos que también las almas que mueren pues suficientemente purificadas, ¿no?, en esta vida, porque uno ya en esta vida puede purificarse, de manera que se prepare a contemplar directamente el rostro de Dios. Tenemos pues también testimonios, ¿no? Testimonios de, pues por ejemplo, como San Juan de la Cruz fallece, él dice, voy a rezar vísperas al cielo. Él tenía casi, Dios le iluminó dándole la conciencia de que le iba a ir al cielo a rezar esas vísperas. O sea, él tenía la luz de saber que su ingreso en el cielo iba a ser directo y no a través del purgatorio. Ahora bien, pues en el purgatorio, dependiendo de ese grado de necesidad de ser purificado, pues será más intenso, menos intenso, más largo, menos largo. Con lo cual hay que decir que el purgatorio dependerá del grado de necesidad de purificación, porque uno en esta vida, si ha hecho más penitencia, pues estará mejor purificado. Por eso el hacer penitencia en esta vida nos prepara para el encuentro con el esposo, como hemos dicho antes. Por supuesto, en la otra vida, como dice Jesús, pues no serán hombre y mujer, sino serán como ángeles, es decir, no tendrán ese tipo de necesidades corpóreo-materiales, ¿no?, pues para vivir la felicidad, serán como ángeles. No estaremos sujetos o necesitados pues de lo que la carnalidad en esta vida nos pide. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan y llamo desde Pamplona. Buenos días, Juan. Es referente a una intervención que hubo hace 3 días, creo, el lunes, no recuerdo bien, relacionada con la fidelidad de los sacerdotes. La verdad es que a mí me causó mucha pena. Yo aclaro, yo no soy sacerdote, pero he vivido en mi familia que siempre a los sacerdotes de nuestra parroquia, cuando estaban más solicos, que se notaba que estaban como con más soledad, pues siempre procurábamos estar más detrás de ellos, pues invitándoles a comer. Aún recuerdo como un párroco pues pasaba los días de Reyes solo en su casa, se tenía que hacer hasta la comida, hasta que se enteró mi madre y dijo, eso no puede ser, venga, vamos a invitarle a comer todo, y desde entonces ha sido una tradición. Digo esto porque da la impresión de que la fidelidad de los sacerdotes solamente tiene que ser por fuerza de los sacerdotes, pero nos olvidamos que también es muy importante la colaboración de toda la comunidad parroquial, de todo el pueblo, también en detalles pequeños, ¿no?, que se noten queridos, no solamente rezados, sino también queridos, ¿no?, y porque en ocasiones vemos al sacerdote como en una especie de pedestal al que todos nos estamos fijando y al que todos criticamos, pero hacemos muy poquito por ellos. Bueno, es una opinión, yo no sé si ha sido muy oportuna o no. Te agradezco muchísimo esa llamada. Bueno, de nada, Dios. Pues, hasta luego. Pues la verdad es que es un detalle, ¿no?, el que este oyente ha hecho, que es cierto, O sea, porque eso los sacerdotes nos damos cuenta de que hay muchas personas que nos ayudan a ser sacerdotes, nos ayudan, y Dios también quiere y cuida a sus sacerdotes a través de mediaciones de muchos seglares que a través de su cariño, de su apoyo, pues son un instrumento de Dios por el que Dios cuida a sus sacerdotes, ¿no? Me parece conmovedor, ¿no? Pues el testimonio que da el oyente de cómo su madre pues dijo a este sacerdote que está aquí solo en Reyes o en Navidades, pues me parece conmovedor, ¿no? Creo que eso es agradecerle a Dios el don de los sacerdotes y cuidarlos, creo que es hermoso. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Oiga. Sí, buenos días. Me llamo Hortensia y quería decirle que qué papel jugamos las personas que no hemos conseguido casarnos, tanto hombres como mujeres, qué papel pintamos en la iglesia, porque es que nunca se nos menciona para nada. Yo digo que si pintamos algo, perdone la expresión. Sí, muy bien. De acuerdo, le respondo por la radio.
La verdad es que yo estaba temiendo y discúlpame la palabra que alguno hiciese esa pregunta, y igual a saber cómo alguno hace esa pregunta de qué pasa con los solteros. Bueno, pues es que es verdad, esa pregunta pues tiene todo derecho a hacerla, y además que muchos solteros cogen y hacen esa pregunta. Bueno, la verdad es que es cierto de que pues en la Sagrada Escritura no está eso tan claramente reflejado, ¿eh? Ahora, yo voy a dar una explicación que es personal mía, que creo que la hago, pues no sé, pues un poco por lógica, por lógica y por sentido común, también un poco apoyado en ese punto de 1 Corintios 7, pero bueno, sabiendo que no estoy hablando en nombre del magisterio de la Iglesia, sino que estoy dando un poco una explicación personal. La oyente dice, bueno, ¿y qué pasa con los solteros? Nosotros, porque aquí se habla de la vocación de los casados, que se entregan a Cristo a través del esposo, y se habla de los consagrados, que se desposan con él directamente, y los solteros, ¿qué pasa? ¿Que nos quedamos en medio? Bueno, pues yo creo que los solteros, y no me refiero a los solteros que están en un proceso intermedio hasta que lleguen a casarse, sino que parecen los que ya la soltería, pues pues ya por la edad o por lo que fuere, ¿no? Pues pasa a ser como la forma definitiva de vida. Yo creo que los solteros, tal y como dice, ¿no? 1 Corintios 7, hay en el fondo, que San Pablo habla casi indistintamente de consagrados y de solteros, casi confunde los dos conceptos. Yo me atrevería a decir que los solteros, en el sentido práctico de la palabra, aunque no sea con unos votos y unas fórmulas oficialmente reconocidas por la Iglesia, etcétera, los solteros tienen una vocación de esponsalidad directa con Jesucristo, es decir, lo indivisible de su corazón, esa parte del corazón que solamente se le puede entregar a una persona, se la entregan a Jesucristo, y están llamados a querer a Jesucristo con corazón indiviso, aunque no sea mediante unas fórmulas de unos votos ante el obispo, etcétera, pero su corazón está directamente entregado a Jesucristo, porque de lo contrario, ¿dónde pone lo indivisible de su corazón? ¿Qué lo van a poner en este mundo? Para luego sentirse decepcionados de él. No, lo indivisible del corazón de un soltero debe de estar puesto en Jesucristo, con una esponsalidad directa con él, no como los casados, que es una esponsalidad a través del sacramento del esposo o de la esposa. Creo que es importante esta pregunta que ha hecho el oyente, que aunque no esté formulada expresamente por el magisterio, pues creo que la respuesta más prudente es esta. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablamos? Soy Carmen. Buenos días, y Carmen. Pertenezco al Orden de Vírgenes. Muy bien, Carmen. Mire, quiero hacerle una pregunta. Yo en días de atrás le he oído decir en varias ocasiones a usted que el término seglar y laico son equivalentes. Uh-huh. Pero por otra parte, he oído a una persona muy vinculada al Orden de las Vírgenes que una virgen consagrada, no monja, es seglar porque vive en el siglo, pero no laica porque está consagrada. Es decir, que los términos laico y consagrado son excluyentes, y en este sentido no sería equivalente el término seglar y el término laico del que usted ha hablado. ¿Me puede hacer una aclaración? De acuerdo, muy bien. Gracias. Bien, en ese sentido en el que la oyente ha hecho la pregunta, es verdad. O sea, en ese sentido hay una matización de la palabra laico y seglar. En ese sentido, la Virgen consagrada sería o el seglar consagrado. Es más propio decir seglar consagrado que laico consagrado, porque vive en el siglo. Sin embargo, cuando nos referimos directamente a los laicos, también les llamamos seglares, O sea, es decir, cuando no es costumbre decir, por ejemplo, laicos consagrados. Es más frecuente escuchar el término seglares consagrados. Sin embargo, ¿por qué? Porque, como ha dicho la oyente, vive en el siglo. Sin embargo, cuando nos referimos pues a los bautizados, a los laicos, les llamamos igualmente seglares, porque viven también en el siglo, ¿no? O sea que el término, digamos, pues es plenamente sinónimo cuando lo referimos a los bautizados. Sin embargo, hay una cierta matización, ¿no? Cuando la referimos a los
pues a los consagrados, porque es más, bueno, pues es más frecuente escuchar el término seglar consagrado, que el de laico consagrado. Es un matiz en la palabra, pues que creo que es correcto hacerlo. De acuerdo, pues yo creo que hemos cumplido ya nuestro tiempo y lo hemos sobrepasado, y damos gracias al Señor por haber podido compartir pues este tiempo de comentario. Me despido con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.